Es nuevo, es mágico y tenemos un nuevo elenco. Este es el podcast de Soccer Punch Con lo más destacado, lo más entretenido y lo más extraño del balompié. Este es el podcast de Soccer Punch, el podcast de fútbol con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. Soccer Punch es traído a usted por El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. ¡Atención! Se acaba de meter un aficionado a la cancha. No, esperen. Alguien ha denunciado a Senegal por usar magia negra. ¡Uy! Otra vez Boca y River destrozaron el McDonald's del Obelisco. ¿Quién decidió que México va a jugar con Portugal en Estados Unidos? ¡Otra vez! ¡Alto, por favor! ¿Qué está pasando aquí? Todo esto es tan random como esta sección. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro episodio número 5, si no me equivoco. ¿Me equivoco? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿6? ¿Sí? ¿5? Bueno, ¿5, 6? ¿5.5? Vamos a hablar de un tema lamentable, así que no cuenta. Es el episodio 5.5, para no fallar. En donde vamos a hablar de un equipo histórico en donde los comentaristas de fútbol hablan demasiadas maravillas de ese equipo, en donde la afición del equipo hace cosas lamentables, Pero todo el mundo la gloria porque, ay, ¿cómo pueden ser tan fieles? Pero bueno. Ahí van los primeros spoilers. Y un equipo que no ha ganado nada en 68 años, 69 años, sigue dando de qué hablar. No pueden vivir sin nosotros. No se puede. Está en los estatutos de la Liga MX que el día que desciende el Atlas van a desaparecer la liga. No, ya van a dejar el profesionalismo. Ha pasado 3 veces. Liga MX, antes era fútbol mexicano. Pero igual, o sea, ha pasado 3 veces. Yo creo que podemos vivir sin el Atlas. Y bueno, hay que decirlo, es un club y una afición lamentables, pero bueno, síguele, Gillo. Y bueno, aquí tenemos dos lados de la misma moneda. Beto, que los odia, y Hugo, que los ama. Ah, caray. Ah, no, ¿verdad? No, digamos que aquí tenemos tenemos tres posiciones. Beto, que estaba en contra, Gillo, que está a favor, y yo, que me da X. Sí, aunque bueno, así es. Te acabas de mudar a Guadalajara, pronto vas a tener tu opinión del Atlas, créeme. Eso sí, pues ya estamos aquí en Guadalajara y pronto iremos al Jalisco de Infiltrados para ver la verdad, yo nunca he visto al Atlas de local, siempre me ha tocado verlo de visita, entonces vamos a ver que si cambia mi opinión, si estoy en contra o a favor, o sigo con mi postura. En fin, bueno, vamos a hablar del Atlas, pero vamos a hablar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque sí, como lo mencioné al inicio, los medios se desviven por el Atlas. La afición cree que es una afición maravillosa, sí, pero la verdad es que están todos muy equivocados. La afición del Atlas es de las más ruines y despreciables del fútbol mexicano. Bueno, para mí mira, es peor. Lo puedo poner de esta forma. Todas las aficiones en México, todas, hasta Juárez y hasta Pachuca, tienen sus cosas lamentables. Tienen sus defectos, por supuesto. Pero el Atlas tiene, digamos, esta tendencia a que siempre echar todo a perder. Y no lo echan a perder por alguna cuestión de una rivalidad. Como por ejemplo, en el caso de Pumas, mi equipo, siempre es en contra del América. O siempre es en contra de Cruz Azul, o siempre es en contra de Chivas. Siempre hay un factor externo. El asunto, o incluso pasa con Chivas, que sí hay factores también externos, con el América, con Atlas.
Pero en el caso del Atlas, es un equipo que se autodestruye. Sí, de muchas maneras. O sea, el Atlas es un equipo que ha tenido momentos donde, por ejemplo, la generación dorada de la que hablamos la semana pasada. O sea, un equipo que hizo muchos fanáticos en México, porque también no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, mucha gente simpatizó con el Atlas en esa época porque mucha gente le gustaba cómo jugaba. Pero también, o sea, es un equipo que siempre encuentra maneras de quedarse. Cuando están justo por romper esa maldición, encuentran las maneras de caer a lo más bajo, siempre. Y hoy, de hecho, vamos a hablar de todo eso. O sea, y es que Beto, es una tradición ya del Atlas, no solamente de reciente. O sea, incluso desde que ganaron aquel campeonato, aquel lejano 1951, o sea, para Chabelo ayer. Ajá. Para los que saben un poco de historia del fútbol mexicano, recordarán que el Atlas ganó ese campeonato. Todo bien hasta ahí. El asunto es que después descendió. Poquito después de ese campeonato descendió porque decidieron deshacerse de todas sus figuras. Sí. Y te acordarás. Típico del Atlas de esa época. En esa época también te acordarás, en los primeros. Bueno, en esos clásicos tapatíos de esa época. Aquella humillación que recibieron de parte de Jaime el Tubo Gómez, el portero de Chivas. Una de las fotos más emblemáticas del fútbol mexicano en toda su historia. Cuando en un partido que iban ganando 5-0 las Chivas, el Tubo, para trolear a los aficionados del Atlas, dijo: ¿saben qué? Pues no me están llegando, pues me voy a poner a leer un cómic en el poste de la portería. Sí, ya a partir de aquí empieza como una especie de paternidad de Chivas sobre el Atlas, porque recordemos que antes el que dominaba el fútbol tapatío era el Atlas. Sí, o sea, es el primer precisamente profesional. Sí, era el que dominó la etapa amateur del fútbol en Jalisco. O sea, bueno, sí, era Atlas, era Chivas, era el Oro. Uh-huh. Entonces, sí eran los equipos que dominaban, pero más era el Atlas porque ellos venían de Inglaterra, de aprender ciertos términos del fútbol, y pues sí, dominaron. Fue cuando tuvieron el famoso apodo de las Margaritas. Sí, que bueno, también hay que mencionar una cosa. O sea, el apodo de Chivas al Guadalajara lo pusieron los aficionados del Atlas, porque en un partido que Chivas jugó muy mal, una crónica dijo que que habían jugado como Chivas brinconas. Entonces desde ahí se quedó el apodo. Y sí, digamos que esto pasó como en un Boca River. Ambos se pusieron los apodos de manera despectiva y ambos lo tomaron para bien, sí, tanto Chivas como Atlas. Atlas tomó muy bien el apodo de las Margaritas. Uh-huh. Y que ya no se usa, por cierto, ya no se usa el apodo de las Margaritas, pero el de Chivas prevalece. Pero sí lo usan como para la porra, ¿no? Para las porristas, creo. Si no me equivoco. Bueno, el asunto... No, el de Margaritas no era porque bueno, en contexto del Atlas era como de la clase alta y las Chivas de la clase baja, ¿no? Sí, o sea... Sí, porque Atlas antes era el equipo millonario, era el equipo que por eso mismo se pudieron costear ese viaje a Inglaterra. Sí, entonces los de Chivas decían que Atlas era el equipo de las Margaritas porque eran delicaditos. Sí, el Tubo Gómez dijo incluso que era porque eran textual, dijo mariconcitos, así les dijo. Y ese quedó el apodo. Entonces, pues desde ahí empezamos con el pie izquierdo. Sí, o sea, obviamente es un apodo despectivo, pero incluso, bueno, ya en estas épocas sería imposible poner un apodo de esos. Pero, bueno, así era la época en aquel entonces, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, siempre tenían esa imagen. Y aparte, eran unas peleas con Chivas, o sea, los clásicos tapatíos. Los clásicos tapatíos eran como... las crónicas de aquel entonces decían, eran como las fiestas de los pueblos. Si no hay sangre, no hay fiesta. Uh-huh. Sí, digamos que el clásico tapatío que para muchos lo hemos mencionado, es el clásico más antiguo del fútbol mexicano, por lo menos el vigente. Es el más antiguo y es obviamente el que levanta más pasiones, porque obviamente se trataban de, como ya lo mencionamos, de dos equipos
con clases sociales diferentes. Atlas, que era el equipo millonario, que era el equipo favorecido por las clases altas de Guadalajara, y el Guadalajara que surgió pues de una situación popular, que ciertamente también tuvo su inversión extranjera en sus inicios, pero después apostó por lo mexicano, apostó por la filosofía que todavía lo acompaña a Chivas, y pues de ahí surge la rivalidad. Ha habido otros equipos en Jalisco, ciertamente, pero lo de Chivas ha sido como que un progreso mediante una filosofía que han sabido seguir. Ciertamente ha habido escasez de títulos, pero esa filosofía todavía se mantiene. Y la del Atlas es como una filosofía que ya llega a un punto en que ya no funciona. Sí, esa filosofía de vamos a vivir de la cantera, Tobar, perdóname. Sé que la única cantera en este país es la de Pumas, discúlpame, es la única que se llama así. Perdón. Síguele mejor tú, porque ya cometí... Mira, Tobar, te lo explico de esta manera. Se dice cantera a las fuerzas básicas. Todos se dicen así. Ya en todo basta. El mundo. En todo el habla latina. En habla hispana. Así, en habla hispana, ya basta. Ya, seguimos con nuestro tema, por favor. Ok, y pues bueno, por un tiempo le funcionó, justamente en los 90s, cuando llegó... primero llegó Marcelo Bielsa al Atlas. Con él empieza a salir jugadores como Osvaldo Sánchez, como Pavel Pardo, Jared Borghetti, sí. Y luego llega, unos años después, llega la Volpe. Y con la Volpe ya sale por ahí Rafa Márquez. Bueno, no, Rafa Márquez debuta poquito antes, pero bueno, se terminó de pulir con la Volpe. Sale Dani Osorno, Miguel Cepeda, Juan Pablo Mario Rodríguez, Méndez, el Chato Erubey Cabuto. Sí, o sea, era un equipo de esos que te entretenía, o sea, más allá de todo, era un equipo que jugaba un fútbol muy atractivo, que quizá no era tan efectivo, pero era un equipo que te agradaba ver, que te gustaba ver jugar. Creo que el momento más importante de ese Atlas fue, obviamente, cuando jugaron la semifinal del verano 99 contra Cruz Azul, en el Estadio Azul, y le pasaron por encima al Cruz Azul, un 4-0. Y luego, obviamente, lo remataron en el Jalisco. Creo que ese fue el mejor momento del Atlas. Después llegó esa final con el Toluca, que fue una de las mejores finales de la historia del fútbol mexicano. Fue una final súper entretenida. Sí, de una final que creo que ya lo mencionamos el programa pasado, donde se encontraron dos estilos, los estilos que estaban dominando el fútbol mexicano de aquel tiempo, ese fútbol tan ofensivo de la Volpe y ese fútbol tan ordenado del Ojitos Mesa. Para mí fue todo el factor para dar, para mi parecer, top 3 de finales del fútbol mexicano. Pero ¿qué pasó después de esa final? La pierde el Atlas. ¿Y qué pasó después? Ya no volvió esa mística, digamos. Sí hubo torneos que sí se presentó bien el Atlas, uno que otro torneo, pero ya después de la salida de la Volpe se cae el Atlas. Y con eso vienen unos años también donde empieza a sacar el cobre la afición del Atlas. Sí, pero bueno, vamos a explicar un poco qué pasaba con el Atlas, que los dueños eran una sociedad. Sí. Entonces habían como dos grupos principales, el grupo A y el grupo B. La verdad nunca entendí bien cómo estaba y cómo se llamaban los grupos principales. O sea, una asociación civil, Entonces, pues para mantener los ingresos del Atlas y mantener, entre comillas, las finanzas saludables, pues destacaba un jugador llamado Jared Borghetti. Pues nos lo pide el Santos, vamos a venderlo. Y sale un jugador llamado Osvaldo Sánchez y vamos a venderlo. Y entonces destacaba un jugador y eso fue lo que le dio mucho renombre al Atlas, de cierta forma. De alguna forma le dio renombre, pero volvieron las viejas prácticas del Atlas, las que yo ya mencioné, que vendió sus figuras después del campeonato del 51 y obviamente el subcampeonato del 99 no podría ser la excepción. Obviamente vende a todos sus... Cuando al Atlas le va bien, es cuando empiezan a vender, por lo menos en aquellos años, porque Dillo ya mencionó el aspecto de la sociedad civil, que por cierto, el Atlas fue el último equipo del fútbol mexicano que se regía por este sistema de socios. Sí. Y de hecho era un motivo de orgullo para los aficionados del Atlas. Porque cuando llegó TV Azteca, y precisamente vamos a hablar de una situación donde los atlistas sacaron el cobre. Sí. Entonces, el equipo ya no se podía mantener.
No estaban embargados los camiones, no podían pagar, estaban pleitos de quién ponían de técnico, entonces de repente llegaba, digamos, La Puente, no, es que no nos gusta La Puente a nosotros, y entonces el siguiente técnico era La Volpe, y el siguiente era un lapuentista, y entonces así se iban, y no había un seguimiento ni en las fuerzas básicas ni en el equipo, entonces pues se perdía todo lo que se había construido. ¿Por qué? Por culpa de la directiva. Y aparte trajeron a un montón de vendehumos argentinos, también hay que decirlo. Sí, también. Sí, entonces, basta ver con la lista. Bueno, ahorita vamos a pasar a la lista de los técnicos del Atlas, por lo menos en los últimos años. Y vamos a encontrar cada vendehumo. Sí, o sea, es que una de las particularidades de los atlistas es que nomás oyen acento argentino y se les ponen los ojos de huevo cocido. O sea, hasta suspiran. ¡Ay, este es mi hombre! ¡Ay! ¡Ay, es argentino! ¡Ay! Y Gillo no me va a dejar mentir, o sea, seamos honestos, hay un doble rasero en los atlistas para medir tanto a sus jugadores como a sus técnicos. Si es argentino, ya es mínimo ídolo. Y es que esta tendencia viene de, obviamente, porque el único campeón, el técnico que ha sido campeón con el Atlas fue argentino. ¿Sí? Y aparte también, pues los orígenes del Atlas también son argentinos. Por supuesto, también hay una tendencia ahí. Y hay una como especie de hermandad con un equipo que detesta Beto. El Newell's. Los leprosos. Los leprosos. Leprosos. Bueno, pero también la tendencia se volvió a repetir cuando llega Marcelo Bielsa, uno de los favoritos de los listillos tácticos. Sí, un dios de los listillos tácticos. Y que vamos a ser honestos, dejó escuela, o sea, hay que mencionarlo. Y en esa época también había un par de jugadores argentinos que eran idolazos. Darío Franco y Eduardo Berizzo. Sí. Fíjate que para mí, bueno, unpopular opinion, para mí Darío Franco es más ídolo de Monarcas que del Atlas. Estoy de acuerdo en eso. Sí, claro, pero era ídolo también en Atlas cuando estuvo. Sí. Y Berizzo ni que se diga, o sea, Berizzo unos años después de irse del Atlas fue seleccionado argentino y hasta creo que jugó un mundial, o sea. Obviamente para los atlistas es como que uy, les viene el orgasmo. Sí. Y luego hay que mencionar a uno de los más grandes ídolos de la historia del Atlas, que se llama Pablo Hernán Lavallén. De esa generación, o sea, era de los extranjeros de esa generación dorada del Atlas. Pablo Hernán Lavallén, que alguna vez dijo que los colores rojo y blanco eran lamentables, pero se le olvida al muchacho que él salió de River. Pues es que son lamentables, o sea, no importa de dónde haya salido, hay que pero es de reconocerlo. River, o sea, es como... Pues es que es lamentable River. No, pero él es de River, o sea, bueno, no me voy a poner a defender a River, pero sí, o sea, es como escupir para arriba, siendo Lavallén. Sí, o sea, entiendo el punto, pero pues no deja de ser, no por eso no es lamentable. Sí, y Lavallén estamos de acuerdo que River es una cosa lamentable, sí, pero no nos vamos a poner, pero también recordarás también a otro argentino que también se volvió el ídolo también. Bueno, no, pero antes de que cambiemos de Lavallén, el ídolo era del Atlas, que su hijo Federico Lavallén, o sea, estaba en las fuerzas básicas del Atlas, que era de River. Y estaba jugando con la sub-19, porque me acuerdo que lo estaba siguiendo bastante. Y los atlistas decían que jugara en el Atlas. Entonces vino a probarse y no se quedó. Y los atlistas estaban tirándole de todo a la directiva. Típico. Clásico. Y también, ya que estamos con Lavallén, siempre es un nombre que sale inmediatamente cuando corren a un técnico, que ha pasado muchas veces en Atlas. De hecho, ahorita que acaban de correr a Cufré, uno de los primeros nombres que salió es: por favor, que contraten a Lavallén, por favor. Siempre Lavallén es el que viene de cajón. Hay que contratarlo en el Atlas. Sí, nunca va a pasar. Les avisamos. Es posible, pero bueno. Y otro jugador al que tenemos que decir argentino, que era idolazo en el Atlas, era Walter Kahneman. Y Ay, no.
Dios mío, no. ¡Oh, no! ¿Sabes cuál es la parte que más recuerdo? Es que Kahneman, en un entrenamiento a puerta que hicieron a puerta abierta, que dejaron a pasar a varios, sobre todo a barristas de la 51, la barra del Atlas, de la cual hablaremos en un momento más, que es una barra lamentable. Pero un barrista del Atlas se puso de rodillas ante Kahneman. O sea, por favor, dignidad. Bueno, algo que no conocen los atlistas, por cierto. Sí, pero sí, para los atlistas el hecho de que algo suene argentino, algo que venga de voz y por las de esas, para ellos, para el atlista es un orgasmo. Es un orgasmo que vengan todas esas cosas. O sea, olvídate de otros jugadores que han sido no referentes, pero sí han dado algunas actuaciones interesantes. Ahorita, por ejemplo, ¿quién se acuerda? ¿Qué atlista 100%, entre comillas, se acuerda de Robert de Piño? Robert de Piño es un personaje que a los atlistas, ¿sabes por qué? Por la única razón por la cual no se les olvida. Por el gol de chilena que le marcó a las Chivas en un clásico tapatío. Nada más por eso. Pero para mí, Robert de Piño, yo creo que fue el delantero de la década pasada del Atlas. Y se me hace alguien tan infravalorado por una afición que es tan ingrata. Sí. Sí, a mí se me ha hecho tal vez el último gran delantero que ha llegado al Atlas. Sí. Y de ahí tal vez de Manuel Villa, el Tito Villa, que llegó un par de años después. O incluso Marioni, que también tuvo sus buenas actuaciones. Pero para mí, Robert de Piño estaba más completo, porque mira, el Tito Villa sí tenía sus momentos. Bruno Marioni ya venía a la baja porque ya se iba a retirar. Pero Robert de Piño estaba en una época de apogeo, que fue lo que lo llevó al PSV. Sí. Entonces, pero los atlistas no pueden acordarse de un brasileño, no se pueden acordar de un colombiano. No se acuerdan de Denis Caniza, por ejemplo. Ni del mismísimo Denis Caniza, que obviamente en Santos ha adorado. Sí, y en Atlas lo hizo bastante bien. Entonces, esta tendencia del atlismo, de ser la tendencia argentina, de autollamarse hinchas, de tener estas actitudes muy barristas, que precisamente ahí vamos también, y que ahorita, pues, si no es argentino, no vale. No, aparte, hay otro incidente que me acuerdo muchísimo de este amor que tienen los atlistas por los argentinos. ¿Te acordabas cuando todavía los clubes mexicanos no se iban a jugar las copas sudamericanas? O sea, la Sudamericana y la Libertadores. Chivas una vez tuvo de rival a River en la Sudamericana. Pues en ese partido de cuartos de final, River, cuando tenía que viajar a México, usó las instalaciones del Atlas. El detalle y lo que lo hace, por así decirlo, patético, no hay otra manera de explicarlo, es que sabemos que Atlas tiene varios clubes en Guadalajara. O sea, son clubes deportivos, pues. Te acordarás, ¿no? Sí, el famoso Atlas Chapala, el famoso Atlas Colomos. Sí. Y bueno, el primer equipo del Atlas entrenaba en Colomos. Ya no sé si ahora sigue así, pero bueno, entrenaba en Colomos. Y pues cuando vino a River, dijeron, no, señores, ustedes quédense en Colomos, nosotros nos vamos hasta Chapalita a entrenar. Primer acto. Y aparte, hay que tomar en cuenta, para la gente que no ubica Guadalajara, Chapalita está en la otra punta del Jalisco. Sí, o sea, está casi. O sea, es más fácil llegar de Colomos al Jalisco que de Chapalita a Colomos. O sea, ya a partir de ahí, mini valió. Y segunda cosa, la misma directiva del Atlas le grabó todos los partidos recientes de Chivas a la gente de River.
Segundo acto de arrastrado. Tercero, la gente de prensa del Atlas ni siquiera atendió al Atlas, atendió a la gente de River. A la gente de River. Y es más, hasta le cedieron su hotel de concentración a la gente de River. O sea, ya te estás pasando. O sea, está bien que odies a las Chivas, pero no a costa tuya, o sea, de plano. ¿Y cómo quedó el partido? Chivas pasó, empataron a 2. Chivas había ganado en el Monumental. Y en el Monumental de River por 2-1. Y en el Jalisco empataron a 2. Y de hecho, ¿sabes quién dirigía a River en esa época? ¿Quién? El Cholo Simeone. Y regresando de Guadalajara lo despidieron. De seguro el Cholo Simeone ahorita vetado Guadalajara de todo eso. Bueno, aunque ahorita al Cholo Simeone le está yendo bien. Sí, no, le ha ido muy bien. O sea, ahorita está entre los mejores técnicos del mundo. Pero imagínate. Pero en aquel momento ha de haber dicho vetado Guadalajara. No quiero saber de tortas ahogadas. No quiero saber de las Minervas. No quiero saber de jericayas. No quiero saber nada de eso. Sí, o sea. así, o sea. Ese es tal el amor de los atlistas por los argentinos, que de plano, en esa ocasión, dime si no se pasaron. O sea, cederle tu propio club, donde entrena tu primer equipo, a River, o sea, de plano. Mira, hablando de cosas lamentables, ya que hablábamos de que River era un club lamentable, pues mira, lo del Atlas dice, quítate. ¿Qué te digo? Uh-huh. Rojiblanco tenía que ser. Así es, pero bueno, de las historias del amor. Pero bueno, ya que estamos en esa época tan cercana, también hay que hablar de lo que estábamos adelantando, de cuando Atlas ya no podía sustentarse como asociación civil. Esta asociación que ya no rendía, como dijo Gillo, ya estaba empezando a tener problemas legales, y es cuando se vende a TV Azteca, lo cual para el atlista fue como que ¿cómo es posible que nos vendan a TV Azteca? Primero fue en 2013, finales de 2013. Uh-huh. Y primero era así de, no, es que ¿por qué lo venden vendidos, bla, bla, bla? Y aparte por un equipo por alguien que ni siquiera siente los colores del club, se lo hubieran vendido a al Potrillo o a Rafa Márquez, que eran los que sonaban. Sí. Sí, de hecho, siempre. Ay, para que el Potrillo te dijera en las instalaciones de Colomos, me cierran la puerta con seguro, por favor. Que aparte atlistas, los dos, y por dentro. Atlista. El Potrillo es un atlista recalcitrante, también hay que decirlo. Sí, recuerdo cuando cuando se vendió a TV Azteca y todos de que, pues, lamentando, pidiendo que no entraran y que no sé qué, hasta creo que bloquearon la entrada al club, los atlistas. No, fue todo. Y luego, para colmo de males, en la foto de presentación de Ricardo Salinas con el escudo del Atlas, pone al revés la bandera, pone de lado, o sea, la pone al revés. Pero eso no ya de cabeza. Pero eso ya era como una predicción de lo que iba a ser, para Grupo Salinas el Atlas. Sí. Porque mira, muchos aficionados del Atlas te van a decir esto, tú sabes quién eres. Uh-huh. De que el Atlas es una mina de oro, que es un potencial económico, que el Atlas sí tiene dinero. Ok. Y ahora, pues vamos a contar un poco de esta historia. Y mira, pon tú, sí, el Atlas es un equipo muy popular en Guadalajara. Pero al carecer de una afición nacional, como lo tiene Chivas, como lo tiene América, como lo tiene Pumas, no puedes depender solamente de tu afición local. Uh-huh. Sí, porque el Atlas es un equipo que fuera de Guadalajara a mucha gente le cae bien. Yo sí conozco mucha gente que... el Atlas. Es que, bueno... Uh-huh. Sí. A mí en lo personal, como atlista, y ahora sí que pues es como atlista, lo que no me cae bien es la afición. Sí. Que bueno, ahorita hablamos de la afición. Entonces, y la gente que no conoce la afición del Atlas y no conoce de fondo la directiva y estos problemas,
Pues sí, qué equipo tan simpático, sí, pobrecito, 60 años sin ganar, vamos a darle un abracito, una palmadita en la espalda, todo va a salir bien, vamos a divertirnos y danos tus jugadores. Es que también los pocos aficionados que hay fuera de Guadalajara que le van al Atlas y que a lo mejor no son nativos de Guadalajara, me tocó cuando, o sea, yo soy de Sonora y sí me tocó conocer uno que otro aficionado del Atlas, pero era pues alguien que pues como decíamos al principio del programa, era alguien que simpatizó con ese Atlas del 99, pero no vive la filosofía del atlista nativo de Guadalajara. No, o sea, no es nada, o sea, no sí, tiene que ver. Por ejemplo, pues mi caso, que yo soy aficionado del Atlas, papá, pero no es por... O sea, lo mío es por tradición. A mi papá le tocó por que tuvo una buena época cuando él era joven y le gustó, pero tampoco conocía la afición del Atlas. Pero bueno, quiero hablar un poquito más de esto de Azteca. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Ricardo Salinas, como maneja sus negocios, tienes que ser autosustentable. No voy a sacarle dinero a TV Azteca para dárselo a Electra. No voy a sacar dinero de Salinas y Rocha para dárselo al Atlas. Y así. Entonces cuando llega Ricardo Salinas, los aficionados del Atlas dicen, sí, por fin vamos a tener dinero y por favor compren jugadores y vamos a comprar a Messi y a Ronaldo y a los otros Ronaldos. Es más, todo el que se llame Ronaldo lo vamos a comprar. Hasta Ronaldo Cisneros. Entonces pensaron que así iba a ser y medio empezaron con eso. ¿Por qué? Porque el Atlas tuvo una época como de 2008 a 2013 que los pocos jugadores que llegaban eran de Jaguares, de San Luis, del Atlante. Y eran a préstamo. Ajá. Y los de la cantera no eran tan buenos porque no tenían un buen proyecto de fuerzas básicas. Llega el Atlas y llega Salinas y llegan Franco Arizala, Aviles Hurtado, creo que sí. No. Eisner Loboa. Enrique Esqueda. Enrique Esqueda, sí. Varios jugadores medio de renombre, pero no tan importantes. Entonces, de cierta forma era de sí, qué bueno que ya no estamos buscando con producir, vamos a buscar la cartera. Entonces el próximo año vamos a comprar más y más y más y vamos a hacer un Rayados, que más o menos Rayados y Tigres ya empezaban con eso. Y no, Salinas dijo, ok, tienes que mantener las finanzas sanas, no puedes comprar más de lo que generes. Y se volvió una bola de nieve. Sí, o sea, poco a poco TV Azteca se fue dando cuenta de que había comprado un club que no se puede... No fue como cuando compró a Monarcas. Ustedes recordarán cuando compró a Monarcas, que también era una asociación civil, el famoso Atlético Morelia. Uh-huh. Y era un equipo que era un equipo pobre, muy, muy pobre, el Atlético Morelia. Entonces, esto le dio la oportunidad al Grupo Salinas de, ok, la gente no espera nada de nosotros, podemos empezar todo desde cero. Y es cuando empieza la remodelación del Morelos, cuando empiezan instalaciones, cuando ya traen los patrocinios, El Morelia le dio como que el empujoncito a TV Azteca como para que sí, puedes hacer algo con este equipo. Y lo mismo le pasó con Jaguares. Era un equipo que tenía la misma situación financiera y que no iba a tener problemas. Era un equipo que se podía mantener con un presupuesto bajo. El problema del Atlas es que no solamente tienes que mantener un estadio Jalisco, sino que también tienes que mantener instalaciones, tienes que mantener fuerzas básicas, tienes que traer a jugadores de renombre para que la gente vaya al estadio, tienes que tener un proyecto de marketing bastante atractivo para la afición. Entonces eso fue lo que, como dice Gillo, se fue formando la bola de nieve que terminó pues por la venta a Orlegui. Así es, y que bueno, también el Atlas, bueno, la compra del Atlas hizo ver como la compra de Blockbuster de TV Azteca como una inversión de genio, seamos honestos. O sea, Blockbuster fue una compra espectacular comparada con comprar Atlas. No lo sé, Rick, no lo sé. No lo sé, Rick, parece. Y es que al principio sí parecía que era una buena inversión porque Atlas empezó a estar en liguilla, la época de Tomás Boy, que por cierto, idolazo para los atlistas porque
vamos, en ese momento, Tomás Boy era pues ya conocemos a Tomás Boy, es un reventador. Y si hay algo que a la afición del Atlas le encanta, le fascina, le mama, son los reventadores. Sí. Porque una característica del atlista en general es que no importa que te hayas pasado 69 años sin ganar algo, pero hablan muchísimo. Los atlistas son una de las aficiones más habladoras del fútbol mexicano. O sea, Gillo no me va a dejar mentir. O sea, siempre están hablando como si hubieran ganado, como si tuvieran 20 títulos y no. O sea, y aparte, también viven mucho de lo que hace Chivas. Sí, sobre todo. Pero pero mira, lo pongo en contexto. Uh-huh. Aquí la afición del Atlas en Guadalajara solamente se dedica a hablar de Chivas. Tú sabes quién eres. Sí. Pero cosa que a veces, a lo mejor en Pumas sí llega a pasar. Me ha tocado que sí hay gente que habla demasiado del América. Tú sabes quién eres. pero hablar, por ejemplo, Pumas que hable de Chivas, que hable de Cruz Azul. No, o sea, no, nos interesa más nuestra cuestión interna. ¿O tú crees que en Monterrey, el Monterrey se la vive hablando de Tigres o de Tigres y viceversa? Sí. Entonces, bueno, sí. Sí. Bueno, Tigres de Monterrey sí. Y Monterrey de Tigres sí. Pero bueno, o sea. Pero vamos, yo por ejemplo lo que digo, y bueno, por lo que yo tengo así también un poco de problema con las Chivas, a mí, yo lo he dicho abiertamente, a mí las Chivas me caen bien. Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, digo, ¿por qué las Chivas se pelean tanto con el Atlas si somos infinitamente inferiores? Sí, pero... Es como si los del Barcelona estuvieran peleándose todo el tiempo con el Español. Pero pasa, o sea, en Barcelona... En lugar de pelearse con el Real Madrid. Sí pasa, pero no pasa tan seguido, no es tan marcada la fricción que hay. Uh-huh. Tal vez en semana de clásico y cuando hay algunas cosas... No, pero en Barcelona sí pasa, pero porque es un tema muy político. Porque es político. Sí. Sí, o sea, no es un tema deportivo, es un tema político. Y aquí no hay tema político. O sea, el Atlas habla de Chivas de manera deportiva. Como lo dice Beto, Atlas habla como si ellos hubieran ganado la liga hace 2 años. Y aparte, cosa que, pues, obviamente no. Y aparte, todos los aficionados Chivas que me estén escuchando en este momento, y sobre todo si viven en Guadalajara, sabrán que es un infierno estar en Guadalajara la semana después de perder un clásico tapatío. O sea, nomás hay que ir una semana de clásico tapatío donde pierde Chivas y los atlistas salen... Bueno, a ti te va por las coladeras. Sí, o sea, yo me tocó... y luego, bueno, tuvimos un episodio lamentable del Atlas hablando Tomás Boy, clásico tapatío. Sí. Platícanos de ese episodio porque yo voy a hacer la continuación de lo que a mí me marcó ese partido. La tormenta perfecta esa vez, en la liguilla de 2015, del clausura 2015. Chivas del Chepo de la Torre enfrentaba al Atlas en cuartos de final. Era el 4 contra el 5, si no mal recuerdo. Uh-huh. Y Chivas, bueno, el primer partido acaba 0-0 en el estadio OmniLife, en aquel entonces así se llamaba, ahora Akron. Y en el partido, bueno, Tomás Boy, que estuvo hable y hable sobre Marco Fabián, hubo un episodio donde parece que Marco Fabián escupe al zapato de Tomás Boy, pero eso nunca se comprobó al 100%. Y Tomás Boy dijo que Marco Fabián marcaba goles no sé cada cuánto tiempo. O sea, básicamente decía que Marco Fabián era una mentira. Sí, vamos. El famoso trash talk que es válido en este tipo de enfrentamientos, ¿no? Claro. Pasa vamos al partido de vuelta en el Estadio Jalisco. El 17 de mayo es una fecha que jamás se va a olvidar para cualquiera que vio ese partido. Chivas se va arriba en el marcador por 3-1 con 3 goles de Marco Fabián al medio tiempo. Y Marco Fabián le celebra uno de esos goles a Tomás Boy. Total, que si ya la humillación no había sido suficiente, Omar Bravo, que por cierto, Omar Bravo tuvo una etapa en el Atlas, de la cual ahorita hablaremos un poquito más, anota el 4-1. Aquí en este momento dice la afición del Atlas, basta. Se acabó. Basta ya. Entonces, como les encanta imitar a los argentinos, tratan de imitar una tradición milenaria de los clásicos argentinos cuando un equipo está siendo goleado. Si un equipo está siendo goleado en ese momento, la afición del equipo que está siendo goleado va a hacer todo lo posible por parar el partido.
Absolutamente todo. Entonces invaden la cancha del Estadio Jalisco. Y no agredir a los jugadores de Chivas, sino se ponen a agredir a sus propios jugadores. Y uno quiere golpear a Tomás Boy. Y sale Gerardo Venegas, que estaba en la banca, y le mete un patadón impresionante. O sea, una patada de tarjeta roja a un atlista. En ese momento Gerardo Venegas se convierte en la persona más odiada por la afición del Atlas. Y de hecho hasta fue amenazado de muerte. Por sí. La siguiente vez que ya, o sea, tuvieron que vender a Venegas por ese incidente, lo tuvieron que vender a Jaguares de Chiapas. Y spoiler, la siguiente vez que se enfrentó con Jaguares al Atlas, le marcó gol al Atlas. Y lo festejó a la afición del Atlas, que ya lo había amenazado de muerte. Pero bueno, el punto es... Pero aparte me acuerdo de los comentarios que eran así de, ojalá así como defiendes a Tomás Boy, defendieras la portería y cosas así. Sí. Y aparte, la primera dices, ok, la afición del Atlas va a condenar esto, van a condenar a su propia afición. Pues no. En Twitter, redes sociales, la gente del Atlas unánimemente... Una campaña de decir... Es que lo que hicieron estuvo bien, porque si no lo hacen, nos meten 10 sin problema. Sí. No, y aparte la campaña llegó más lejos. Primero pedían, bueno, siempre lo pidieron, la destitución del director deportivo y del presidente. Uh-huh. Estaban pidiendo que les perdonaran los cargos a los que se metieron porque los llevaron al bote. Uh-huh. Hicieron una colecta para pagar la fianza de los que eran como 32 detenidos. Sí. Uh-huh. Sí, eran bastantes detenidos. Y me acuerdo que hubo una nota de Fox Sports y estaban todos ahí detenidos afuera del Jalisco. Uh-huh. Y todos arrodillados con las manos en la nuca. Y los iban pasando. Y de repente un chavito de 18, 19 años, uh-huh, le pregunta, oiga, ¿esto va a salir en la tele? Y le dice, sí va a salir. Me va a regañar mi mamá. Pero bueno, ahí está el video en YouTube, debe de estar. Y luego, no se me olvida. Sí, una de las joyas que creo que es la joya de la década y quizás del siglo XXI que nos ha regalado el Atlas. Pero sí, esta tendencia no sería la única. Porque ahora que está muy de moda suspender los partidos, cada vez que sale Espérame nada más, quiero mencionar algo nada más rápido sobre ese incidente con el Atlas del clásico tapatío. Es que una de las primeras decisiones que tomó la directiva del Atlas es: no le vamos a permitir el ingreso a la barra 51. ¿Qué sucede? Que la barra 51, haciéndose la digna, saca un comunicado diciendo: bueno, y nosotros vetamos al Atlas del Jalisco porque no merecen estar ahí. Y levantaron el veto, porque una cosa es que la directiva del Atlas le tiene un miedo tremendo a la barra 51. O sea, le tiene un miedo que hasta Gustavo Guzmán, el que estaba como presidente del Atlas en la época de TV Azteca, hubo un tiempo en el cual tuvo que andar con guaruras porque lo tenían amenazado de muerte. Y varias veces en los entrenamientos la gente del Atlas se metía a amenazar a los jugadores. O sea... ¡ah! Sí, no, es que sí, los comentarios son de... nosotros te alentamos los 90 minutos. ¿Mentira? Uh-huh. Y ustedes no pueden jugar bien, no nos merecen. Mentira. Sí, esta es la tendencia del Atlas de autodestruirse. De que no nos va bien, pero no es nuestra culpa. Sí es su culpa. Sí, y aparte, una de las cosas que más les encanta presumir a los atlistas es: no importa el marcador, pudieron haber perdido, pero ¿saben cuál es el consuelo siempre? Ganamos en la tribuna. Es correcto. O sea, sí, que no ganan en la tribuna, se terminan peleando entre ellos. Muchas veces ha pasado. Abuchear al equipo. Y una de las mayores joyas de los abucheos, que no sé qué tanto influyó con que acabara la carrera de un jugador, pero cuando Pacheco dijo que a cualquiera le gustaría jugar en las Chivas. Uy, no. 3 partidos seguidos lo abucheaban cada balón que tocaba. Uh-huh. Entonces, obviamente, te desconcentra, pierdes el balón, te abuchean más, hasta que pidió salir y no jugó creo que 3 partidos más, jugó como hasta la jornada 11 y ya no volvió a jugar. De local, de visitante sí.
Y lo vendieron a Tigres. Y fue cuando el equipo. Sí, lo vendieron a Tigres, que por cierto también fue un fraude. Y luego lo vendieron a Juárez y de ahí se fue a Corea. Y ya no sabemos qué fue de él. Pero, o sea, es una característica de los atlistas en general. Eso también de pelearse entre sí mismos. El Atlas es una de las barras que creo que menos, la barra del 51, creo que es de las que menos viaja. Porque en todos lados está... En todos lados ha hecho algo. ¿Te acordarás de una pelea con la barra del Querétaro? Sí. A Querétaro están vetadísimos. En Querétaro no pueden entrar. También se han peleado con la barra. La barra de Rayados eran amigos antes, en un tiempo. Y ya no se volvieron a ver después de una eliminación en liguilla de Rayados al Atlas. Y desde entonces ya no, tampoco a Monterrey. O sea, es una barra que ha tenido problemas con cualquier barra del fútbol mexicano. Con los Tigres también, con la Libres y Locos. Sí, con la Libres y Locos también. O sea, la barra del Atlas es una barra que es lamentable. Y aparte, en algún momento hasta se pusieron a pedrear en un partido contra el Morelia. Como el viaje de Morelia a Guadalajara, pues es un viaje corto, lo haces en camión. O sea, son 3 horas de camión de Guadalajara a Morelia. Pues, ¿qué crees que se le ocurrió a la barra 51 hacer con el camión del Atlas? Porque habían perdido el partido. ¿Qué? Lo apedrearon. Pretends to be shocked. Lo apedrearon, o sea... Ay, o sea, rojinegros, ¿qué pues? Pero bueno. Y es que no puede haber una manera de controlar estos comportamientos. Bueno, como lo dije, todos los equipos tienen sus aficiones lamentables, pero siempre ha habido un factor que los hace como detenerse de sus comportamientos. Se acordarán, por ejemplo, en el caso del América, aquel episodio mágico contra el Sao Caetano con Carretilla y la suspensión de Conmebol. Creo que desde ahí el América, la Monumental por lo menos, se ha comportado un poquito mejor. Sí, o en el caso de Pumas, los diversos elementos de seguridad. También hay una forma de controlar esas aficiones. O la de Chivas, pero en el caso del... Sí, o sea, pero en el caso del Atlas no hay control. No, y cada vez es peor. O sea, cada vez es peor. Y justo ibas a mencionar lo del famoso grito, Hugo. Ah, sí, que ahora la tendencia es que ya ven que está muy de moda después de tener los partidos cuando se presenta este grito. ¿Y quién es la única afición al que lo han vetado un juego? Pues al Atlas. ¿A quién? Pues al Atlas, o sea, sí ha habido otros equipos que se han detenido el partido por 5 minutos, pero no habíamos visto un veto hasta recientemente la jornada que acaba de pasar, la jornada 4. Sí. Y es que también, ya había amenazas desde el torneo pasado, un partido contra Necaxa, que empezaron o sea, la típica del Atlas, la que aplica: vamos perdiendo y vamos a hacer lo posible por detener el partido, para no hacer la cosa más humillante. Es que de todos modos va a ser humillante. Sí, o sea, va a ser humillante en la cancha o fuera de ella, pero va a ser humillante. Y eso es una cosa que no entienden los atlistas. Y aparte, se pusieron a justificar esa actitud pues diciendo: es que la afición del Atlas es muy rebelde y siempre ha tenido la rebeldía muy arraigada. Y no es así, o sea... No, y es que no es que sea una afición rebelde. Vea, vamos al contexto. Una afición rebelde, la del Celtic, por ejemplo. El Celtic, cuando se atrevió a encarar a la Lazio de una manera... con el famoso fascismo, eso es rebeldía. Lo que hace, por ejemplo, el San Pauli, o lo que hace, por ejemplo, el Union Berlin, que se manifiestan de manera política. No, lo del Atlas es simplemente ser desadaptados. Es un despapalle. O sea, es simplemente ser unos desadaptados. Las cosas como son. Exactamente. Entonces, lo vuelvo a repetir. Sí, todas las aficiones tienen sus momentos, tienen esos momentos de inadaptados y todo eso. Lo que acabamos de ver el torneo pasado
con Querétaro, con el Atlético de San Luis. Lo vimos ahí. Sí, hay desadaptados en estos equipos, pero ¿cómo es posible que la tendencia se repita cada 15 días en el Jalisco, con el Atlas, con sus grititos, con sus metidas en la cancha, con su doble moral, con su digamos, su sentimiento de sentirse superiores de manera deportiva sin ni siquiera tener una liguilla en mucho tiempo? Y encima, otra cosa es que una cosa que ya se ha convertido en algo usual en el Jalisco es que los mismos aficionados de Atlas se pelean entre sí. O sea, ¿cuántas veces hemos visto, tras una derrota, que se pelean entre ellos? O sea, no necesitan, a veces ni necesitan un enemigo, con ellos tienen. Sí, es que el único enemigo de la es su afición. Digamos que es el único equipo del fútbol mexicano, por lo menos de la primera división, donde su afición es su peor enemigo. Sí. Y nos van a odiar los aficionados del Atlas. No, y mira, la afición de Pumas también es una mafia, lo admito. Es una mafia la afición de Pumas. Pero mira, es una mafia conjunta con el patronato. Sí. Entonces, pero la afición del Atlas, una cosa es Orlegui y otra cosa es la afición. Aquí no hay una mafia conjunta como en Pumas. Y que también hablando de Orlegui, parece que se han arrepentido de comprar al Atlas. O sea, viendo las palabras de Alejandro Irarrágorri. Cuando llegó Orlegui al Atlas, todos estaban de por fin vamos a tener una directiva como la del Santos. O sea, la directiva del Santos, que va a levantar al equipo, que no sé qué. Volvió ese sentimiento de ilusión. Sí, volvió el mismo de le van a invertir dinero, van a calidad. Y no, lo que hizo Orlegui fue que Atlas sea el botadero de Santos. Así es. Exactamente, y aparte, el mismo Irarrágorri ya se hizo enemigo de la afición del Atlas, precisamente por las declaraciones, primero condenando el famoso grito, diciendo vamos a aceptar el veto que nos ponga la Liga MX por el famoso grito, que es algo indefendible. Pues que resulta que eso ofendió muchísimo a los atlistas. O sea, tener sentido común es algo imperdonable en el Atlas. Y segunda, Irarrágorri dijo, es que el Atlas no es negocio. Porque realmente en Torreón el Santos es negocio en Torreón. Pero el Atlas no es negocio en Guadalajara. O sea, no lo es. Y es justamente... No, porque vamos, comprar un equipo como Atlas representa... sí representa una inversión enorme. O sea, no es nada más Orlegui, tendría que ser algo más conjunto. O sea, no es como otras directivas que han tenido éxito, como por ejemplo en el mismo caso de Santos. O sea, Orlegui tenía las mismas finanzas que Grupo Modelo. Entonces no había problema con que Orlegui tomara las riendas de Santos. Es un equipo que te va a costar. Te va a costar por las instalaciones, te va a costar por el proyecto, te va a costar por la afición, te va a costar por el estadio, te va a costar muchas cosas. Para mí el Atlas no es una inversión. Es perder dinero. Sí, como podrías hacerlo con un equipo, en lugar de invertir. Orlegui lo que pudo haber hecho pudo haber invertido a lo mejor en un equipo de una menor categoría o como lo hizo con el Tampico Madero. Entonces, invertir con equipos que no tienen un presupuesto muy fijo, sino más bien un presupuesto muy apretado, y en el Atlas siempre hay demasiada exigencia en ese sentido. Es que se le exige como si fuera o sea, vamos paso a paso. Vamos a exigir, bueno, ahora queremos llegar a liguilla, ahora tenemos que llegar a los primeros 4 lugares. Y poco a poco, por ejemplo, la afición del Necaxa sí exige, pero está exigiendo bien. ¿Por qué? Porque tiene un buen torneo y se venden a los jugadores para mantener las finanzas. Entonces pues exigen que se mantenga un proyecto. Y ahí van más o menos. ¿Cuántas liguillas ha llegado el Necaxa en los últimos 3 años? Incluso desde su ascenso, creo que sí, por eso ha faltado como 2 o 3 veces a liguilla. Sí, digamos, de 6 liguillas ha llegado a 4. Sí. Y el Atlas de las últimas 6 liguillas no ha llegado, creo que nada ha llegado a una. No, y encima, ¿hace cuánto no ganan una llave? O sea, justamente desde 2004, que le ganaron a Chivas justamente, no han vuelto a ganar una serie en liguilla.
O sea, sí ya es un equipo que es cuando llega, o sea, llega muy pocas veces a la liguilla y cuando llega lo eliminan así como llegó. Y dos de esas eliminaciones han sido contra Chivas, o sea, para acabarla de amolar. Sí. Ay. Y aparte, pero bueno, este es un equipo que, como lo mencionamos desde el principio, es muy bien hablado por la prensa. Sí, ese es justamente el otro tema que quería mencionar. O sea, si un equipo tiene muy buena prensa, es el Atlas. Sabemos que la mayoría de la gente de la prensa de Tapatía es atlista. David Medrano es atlista de Hueso Colorado. Héctor Huerta es atlista también. O sea, es gente que es gente que obviamente tiene pierden objetividad cuando se trata de hablar del Atlas. O sea, es gente que pinta al Atlas como ese equipo romántico, ese equipo que cae bien y que aparte manejan un doble rasero. ¿Te acordarás en un clásico tapatío? Hicieron un desplegado menos cuernos, más fidelidad, obviamente para burlarse de Chivas. Pero cuando Chivas decide regresarles de alguna manera el favor, enarbolan entonces la bandera de la no violencia. O sea, ¿somos o no somos? ¿Te acuerdas en una liguilla contra Monterrey justamente? Que la gente de Chivas, el Twitter de Chivas dijo: felicidades a Rayados por su sencillo pase a semifinales. ¿Te acordarás? Y que el escándalo que armó ese tweet, o sea, toda la prensa tapatía de no, ¿cómo pueden hacer eso? Chivas tiene que tener clase. Pero al Atlas hiciera eso y todos dijeran, picardía. Otro es Pedro Antonio Flores, el Ágala, otro atlista recalcitrante, que también enarbola mucho esa bandera de la doble moral cuando se trata del Atlas. También cuando también Chivas se hizo aquella famosa, cuando ganó la Copa MX por primera vez con Almeida, que hicieron un paseo por toda la ciudad, que la verdad era innecesario. O sea, no, ganaste la Copa MX, no era para tanto. Ok, Chivas, hay que decirlo también. Se fueron enfrente del club del Atlas de Colomos a mostrar ese título para burlarse el Atlas. Y entonces dijeron, no violencia, esto va a generar mucha violencia. Hombre, es mero troleo. No, es que sí es lamentable. Y escuchar cada 15 días en la transmisión del Atlas de local, la afición más fiel, los que no, ella aturde todo eso junto. Y no es tan fiel, porque también la afición del Atlas o sea, abandona el Jalisco en pleno partido cuando van perdiendo. Y aparte, bueno, tuvimos en un punto en el futbolito, teníamos un colaborador atlista, hay que mencionarlo. Ya sabes por dónde voy, ¿va, Gillo? Ya sé. Sí. Que siempre se indignaba cuando yo como Chiva me burlaba del Atlas. Porque ¿cómo es que tú, que le vas a un equipo que tiene muchos títulos, te dedicas a burlarte del Atlas y generas violencia? Ay, es que a mí me quebraron el vidrio de mi carro en algún partido contra Monterrey. Hombre, señores, se llama troleo, se llama... O sea... Sí, es que las rivalidades, el burlarse del rival... es válido. Es lo que le da sabor. Pero también hay que saber cuándo burlarse. No te puedes burlar del partido que pasó hace 2 semanas. Sí. No puedes burlarte también así como... O sea, si mi equipo, supongamos, gana el Atlas y pierde Chivas, pues sí, me burlo. Pero si la siguiente semana gana Chivas y pierde el Atlas, tú te burlas y yo me tengo que aguantar. Sí, o sea, es que es parte de la carrilla. O sea, la carrilla es... el folclore. Sí, o sea, la carrilla es un ingrediente del fútbol que es bastante sano cuando se sabe. O sea, también hay que tener el criterio suficiente para saber cuando una cosa es personal y cuando... O sea, cuando una cosa se vuelve personal y cuando también no va a llegar más allá de la violencia. O sea, también eso tenemos que decirlo. Sí, entonces, y sí, la verdad es que los atlistas se toman muy personales las burlas del Guadalajara. Sí, muy personales. Y hacen muy personales las burlas al Guadalajara. Sí, demasiado. Cuando, por ejemplo, pueden saber aquí que Beto y yo pues nos burlamos y nos
tiramos carrilla todo el tiempo, pero pues por algo estamos haciendo este programa. Y así como cuando juegan los Pumas y pierden los Pumas, nos burlamos de Beto. Y nos burlamos del Puebla del Becario, y así, ya saben. Sí, o sea, aquí... Pero no sé, a mí no me... Siento que se lo toman muy personal. Porque también muchos han adoptado esa postura de que nada más los atlistas se pueden burlar de los atlistas. Y no, señores, el fútbol no funciona así. No. O sea, la afición no funciona así. Y Hugo ya huyó de nosotros porque Hugo me dijo que tenía que refugiarse porque ya le están cayendo algunos atlistas afuera de su casa. Pero sí, o sea, es que es parte de... O sea, hay que decirlo que es la carrilla sana es lo que le da muchas veces el color, el picante a cualquier conversación futbolera. O sea, hay momentos para hablar en serio del fútbol, o sea, para hablar objetivamente de fútbol. Eso tratamos de hacer muchas veces, más allá de que yo odio al Atlas y lo he dicho muchísimas veces y nunca lo voy a esconder. Pero también cuando digo, también el Atlas jugó bien, lo digo, tan sencillo. Es un equipo al que yo nunca voy a desearle que le vaya bien, pero que también hay que entender que así como aquí en este programa nos vamos a burlar del Atlas, pero también aquí en este programa vamos a decir cuando el Atlas hace bien las cosas. El problema es que el Atlas hace mucho que no hace bien las cosas. Es raro que pase. No, nunca pasa. No, pero pues ya hablamos, por ejemplo, del programa pasado de los equipos que daban miedo, ya hablamos del Atlas. Sí, hasta yo lo mencioné inclusive. Sí. Pero sí, o sea, una cosa que sí les quiero decir a los atlistas que nos estén escuchando eso, si es que no han parado el programa y ya no han echado espuma por la boca escuchándonos hablar mal de su equipo, es que, o sea, la carrilla es parte del fútbol y también así como mucha gente se burla de Chivas, y Chivas es uno de los equipos más boleados del país, no más que el Cruz Azul, pero es muy boleado, o sea, se entiende, o sea, se aguanta, porque también Chivas no ha hecho bien las cosas. En fin, hay que tomar este programa como crítica constructiva. Si tienen un amigo atlista, abrácenlo y denle un zape al mismo tiempo. Sí, allí yo lo hemos hecho muchísimas veces a lo largo de nuestra vida. Sí. Y vamos a ver, bueno, manden sus comentarios a nuestras redes sociales, qué les pareció el programa, qué les gustó, qué no les gustó. Obviamente, y bueno, no sé si obviamente porque casi nunca nos escriben, por favor háganlo. Sí, por favor. Estoy casi llorando porque no nos escriben. Pero seguramente algún atlista pues se va a sentir ofendido y nos va a escribir. Y la verdad, vamos a aguantar porque así estaba diseñado este programa. Así es. Así que... ¿Un último comentario, Beto? No, nada. Sigo diciendo que el Atlas es un equipo lamentable. Un equipo al que me gusta ver hundido. Y que bueno, al final del día el Atlas es como que una de las comedias más recurrentes del fútbol mexicano junto con el Cruz Azul. Pero bueno, al final del día también tenemos que decirlo, no se concibe el fútbol mexicano sin el Atlas. O sea, es uno de esos equipos que no es grande, no va a ser grande jamás, pero que bien o mal siempre ha estado ahí. Así como el Veracruz en su tiempo. Es de esos equipos que, o sea, ya los has visto por tantos años en nuestro fútbol mexicano, que ya hasta te acostumbraste a verlos y dices, y si falta, pues lo extrañas, o sea, seamos honestos, extrañas a Sí, es como el Athletic de Bilbao, es como el Everton, es como la Lazio, aprovechando que no está Hugo. Sí, entonces... Son equipos que van a estar ahí siempre. A lo mejor tienen una buena temporada, pero por lo general no están peleando los primeros lugares. Pero si llegaran a desaparecer, uno notaría la ausencia. Sí, si llegaran a descender también, o sea. Sí. Es uno de los equipos tradicionales del fútbol mexicano, más allá de todas las cosas malas que hemos mencionado en este programa. O sea, es un equipo que ha formado muchísimos años parte de la historia de nuestro fútbol, y se tiene que decir. Sí. Yo me despido diciéndoles que si lo explico no lo entenderían. No. Nos escuchamos la próxima semana. No más hubieras dicho arriba el Atlas aunque gane. Sí, también esa es otra. Y también me acuerdo que una vez en 1000 veces arriba el Atlas, esa es otra frase. Sí, o también esa de abierto hasta cuando gana el Atlas. Me acuerdo que vi varios negocios en Guadalajara así. En fin, nos vemos la próxima semana. Adiós.
Hasta aquí este episodio de Soccer Punch. Recuerda que estamos en Spotify, iVoox y iTunes, en todas como Soccer Punch. También nos puedes seguir en Twitter como @elfutbolito.mx. Danos un like en facebook.com/elfutbolito.mx y apoyarnos monetariamente en patreon.com/elfutbolito. Soccer Punch es una producción conjunta de El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Gracias por escuchar. Locución: Nancy 3V. Producción: Alberto Domínguez.